Bueno, tal vez no sea tan inminente. Ya sabéis que a veces hay que utilizar títulos impactantes para atraer oyentes. Ni siquiera creo que finalmente se produzca, pues los efectos serían devastadores. Aunque, por otro lado, ese fue precisamente el argumento que más usaron aquellas personas que en 1938 afirmaban que era imposible que estallara una nueva guerra mundial, pues el armamento de la época era demasiado devastador y ninguna de las potencias del momento se podían permitir el lujo de embarcarse en una guerra así. En fin, el tiempo lo dirá. Pero pensándolo bien, creo que finalmente sí habrá otra guerra mundial. Pues China, Rusia y todos sus aliados están poniendo en entredicho la primacía del dólar y del actual sistema financiero internacional diseñado por los banqueros sionistas de Londres y Nueva York en el siglo XIX e impuesto a los demás por la fuerza en el siglo XX. Y a estos tíos, que en realidad son satánicos, por mucho que en público afirmen ser cristianos evangélicos o judíos y que presuman de ser muy piadosos y misericordiosos, les importa y les cuesta muy poco sacrificar 50 o 100 millones de vidas, incluso 1.000 millones, con tal de seguir siendo los dueños del cotarro. Es más, les viene muy bien, pues están convencidos de que en el mundo sobra gente, aunque en honor a la verdad puede que en este punto lleven algo de razón, pues al fin y al cabo, nos guste o no, los recursos de este planeta son finitos, e incluso aunque se distribuyan de forma más equitativa, va a llegar un momento en el que la vaca no dará más leche. Antes de proseguir, permitidme un inciso. Hoy es 18 de septiembre de 2021. El pasado día 8 publiqué un vídeo titulado COVID-19 variante Delta, el apocalipsis. Pues bien, 2 días después YouTube me lo borró, alegando que contenía desinformación médica. El caso es que al final de ese vídeo comenté un par de noticias que en realidad encajan mejor en el vídeo de hoy, así que volveré a repetir ese extracto. Disculpad las molestias. Aprovecho para comentaros también que la próxima semana volveré a publicar el vídeo que titulé «Los bancos centrales son satánicos y os quieren muertos». Pues he añadido un par de cosas importantes y sobre todo quiero cambiar el título, que es un poco tonto, ya que ese vídeo va a ser mi tarjeta de presentación para los nuevos oyentes y tiene que quedar lo mejor posible. En fin, prosigamos. Si los banqueros sionistas satánicos quieren seguir dominando el mundo, van a tener que destruir a sus actuales rivales, a China y a Rusia, de igual forma que en el siglo XX destruyeron a sus rivales de ese periodo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Rusia ya estuvo bajo su control entre 1917 y 1927, bajo el mandato de Lenin y de Trotsky, que en realidad eran agentes sionistas al servicio de los banqueros de Londres, hasta que Stalin les expulsó de Rusia. Y China también estuvo bajo su control entre 1911 y 1949, el año en el que Mao Zedong les expulsó de China. Recordad, es cierto que Stalin y Mao eran comunistas, pero no olvidéis que sobre todo y ante todo eran nacionalistas y que su primer objetivo y la gran misión que se habían autoimpuesto era expulsar de su tierra a los invasores extranjeros que estaban explotando y expoliando sus países, para acto seguido recompensar debidamente a todos los que participaron en esa lucha, como es normal y de justicia. Echadle un vistazo a esta imagen. La bandera de la República de China entre 1911 y 1949. Una bandera azul, blanca y roja con un sol masónico que despide 12 rayos solares representados por triángulos. Una bandera que sigue existiendo, por cierto, pues es la bandera oficial de Taiwán, un país al que Estados Unidos dentro de poco forzará a declarar su independencia unilateral de China, lo que provocará que el ejército chino invada la isla, y de esta forma Estados Unidos podrá legítimamente declarar la guerra y destruir a China y quedar una vez más ante el mundo como el gran libertador, como el faro del mundo libre, como un país pacífico que se ve forzado por los demás a ir a la guerra, cuando en realidad es un imperio tiránico que necesita provocar guerras mundiales cada 2 por 3 para mantener su hegemonía. Alguna vez os he explicado que los colores predilectos de los satánicos son los siguientes: el azul y el blanco, el azul, el blanco y el rojo Rothschild y el morado satánico. El azul y el blanco es el color predilecto de las sectas satánicas. No me preguntéis por qué, no lo sé, pero es así.
Bueno, al fin y al cabo, todos los movimientos, políticos o religiosos, o incluso deportivos, o de lo que sea, necesitan una bandera representativa. Esta combinación prevalece en las banderas de las organizaciones internacionales más relevantes, lo que no es ninguna casualidad. El rojo Rothschild es el color de la dinastía Rothschild, una familia sionista originaria de Alemania, un apellido que traducido del alemán significa escudo rojo y por extensión bandera roja. El morado desde siempre ha sido un color que se ha asociado a sus macabros rituales, y no es casualidad que la bandera del ultrafeminismo sea morada y que una de sus principales reivindicaciones, de hecho su causa favorita, sea la promoción y la proliferación de los abortos, que al parecer son el alimento favorito de los demonios. Aunque si me lo preguntáis, no sé qué creer sobre esta teoría enunciada por gente que está muy metida en temas religiosos y esotéricos. Un tema que no domino, sinceramente. ¿Existen los demonios? ¿Y Satanás? ¿Y existe Dios? Pues no lo sé, la verdad. Yo soy agnóstico. Los simples mortales no podemos responder a estas preguntas. Desconocemos la respuesta, seamos honestos. Pero me quedaba una duda. ¿Qué representa la combinación azul, blanco y rojo? Que es probablemente la combinación más utilizada en las banderas de los países, sobre todo en el continente americano. Me ha costado caer en la cuenta, pero por fin lo he hecho. Y mira que era sencillo. El azul y el blanco representan el satanismo, y el rojo representa la dinastía Rothschild, su principal promotor y defensor en nuestro mundo. Esta interpretación vale para todas las banderas del mundo, excepto para las de los países eslavos, es decir, Rusia y algunos más, pues estos pueblos llevan usando esta combinación de colores desde tiempos inmemoriales. No tiene nada que ver con el movimiento sionista satánico. En fin, que me desvío del tema. Es muy probable que la Tercera Guerra Mundial estalle dentro de poco porque China y Rusia están dejando de usar el dólar. Es decir, se están desvinculando del sistema financiero de los banqueros sionistas, lo que pone en riesgo la condición del dólar como divisa de reserva mundial. Obviamente los banqueros sionistas no van a permitir que esto suceda, y si para impedirlo han de ir a la guerra, pues irán a la guerra. De eso no os quepa la menor duda, sobre todo si tenemos en cuenta que a esa guerra no van a ir sus hijos, sino los vuestros. Mucha gente no cree que esto sea posible. A continuación comentaré algunas novedades que apuntalan mi tesis de que nos aproximamos al momento de la verdad. Quedaos con un detalle. A finales de agosto sucedieron varias cosas trascendentales, increíbles, cosas de las que nuestros medios de comunicación no se han hecho eco, por cierto. Al parecer no quieren que la población se entere de ciertos asuntos. A finales de agosto, Arabia Saudí cerró un acuerdo militar con Rusia. Se desconoce el contenido de ese pacto, pero el solo hecho de que se reúnan y lleguen a acuerdos de esa naturaleza es un acontecimiento de repercusiones inimaginables. De hecho, sinceramente, todavía no me creo que esto sucediera de verdad. Tiene que ser un bulo. Con esta reunión, el príncipe que gobierna Arabia Saudí se está jugando que la CIA lo mande al otro barrio y le sustituya por otro de los centenares de principitos que pululan por ese país. Todo esto es muy intrigante. Bueno, el caso es que pocos días después del aniversario del 11 de septiembre, es decir, pocas semanas después del acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia, el presidente norteamericano ha desclasificado un informe secreto de la CIA elaborado en 2016, en el que se afirma que los terroristas del 11S tenían conexiones con los servicios secretos saudíes. ¿Veis por dónde van los tiros, verdad? Da la impresión de que Estados Unidos está preparando el terreno para tener una excusa para invadir a Arabia Saudí, lo cual es una locura, teniendo en cuenta que su alianza data de 1945. Algo muy raro está sucediendo en ese país. No sé, tal vez los dirigentes de Arabia Saudí hayan llegado a la conclusión de que China ya es la primera potencia mundial y que como muestra de buena voluntad esté haciendo gestos que indican que se está alejando de Estados Unidos, que al fin y al cabo no son tan buenos amigos como parece. Ya se sabe que a perro flaco todos son pulgas, y ya todo el mundo está comprendiendo que Estados Unidos ya no es lo que era, lo que implica que dentro de poco los europeos vamos a tener nuestra oportunidad para expulsar a las tropas norteamericanas del suelo europeo y recuperar de nuevo nuestra soberanía.
Aunque para ello antes tendremos que desalojar del poder a los políticos, los grandes empresarios y los periodistas masones que están al servicio de los banqueros sionistas de Londres y de Nueva York. Hablando de informes, en mayo Joe Biden, el presidente norteamericano, encargó a la CIA que elaborara un informe en el que analizara el origen del coronavirus, un informe que debió hacerse público el 1 de septiembre. Llegada esa fecha, la CIA anunció que todavía no había finalizado sus investigaciones y que necesitaba más tiempo. ¿Qué están tramando los americanos? O mejor dicho, el Deep State, su estado profundo. Cuando llegue el momento, que será cuando más les convenga, dirán que el virus se escapó de forma negligente del famoso laboratorio de Wuhan y que desde allí se propagó por todo el planeta, causando un enorme daño económico. Acto seguido, el gobierno americano exigirá a China el pago de $1 billón como compensación por los daños económicos sufridos. China evidentemente se negará a pagar dicha indemnización. De hecho, los chinos están convencidos, y yo también, de que fueron espías norteamericanos los que liberaron el virus en Wuhan. A lo que Estados Unidos responderá negándose a pagar la deuda que tiene con China, que casualmente asciende a $1 billón. Vaya con los informes de la CIA. Unas cuantas páginas mecanografiadas lo mismo te valen para justificar la invasión de un país con mucho petróleo que para justificar el impago de tus deudas con otros países. A continuación voy a exponer un par de noticias de las que ya hablé en mi anterior vídeo, el que me borraron, por lo que si ya lo escuchaste puedes pulsar el stop, porque voy a repetir lo que ya dije en dicho vídeo. Primer evento que nos acerca a una conflagración mundial. China anunció a finales de agosto el hallazgo de 2 yacimientos de petróleo y de gas de unas dimensiones colosales. Pues bien, recordad lo que os dije antes sobre los sucesos de finales de agosto. China lo anunció al mundo en esa fecha, pero es evidente que los descubrió hace meses, tal vez hace años. Entonces, ¿por qué ha esperado a finales de agosto para publicitarlo a bombo y platillo? Señores, ¿qué efeméride se cumplió el 15 de agosto? El 50º, es decir, el 50 aniversario de la abolición por parte del gobierno de Estados Unidos del sistema del patrón oro y de su sustitución por el sistema del petrodólar. China ha revelado el descubrimiento de estos 2 yacimientos poco después de esa efeméride para simbolizar la defunción del sistema del petrodólar, para comunicar al mundo que hasta aquí ha llegado dicho sistema que tanto beneficia a Estados Unidos y que tanto perjudica a los demás. De hecho, en los 3 últimos meses China ha importado un 20% menos de petróleo, es decir, ha adquirido un 20% menos de dólares para comprar petróleo en los mercados internacionales. Señores, esto es la guerra, y China lo sabe. Por eso no es casualidad que de forma simultánea China anunciase que había activado un nuevo sistema de radares, los radares cuánticos, el sistema de radar más moderno del mundo. Por inercia todos seguimos creyendo que el ejército americano es el más poderoso del planeta, pero todos sus barcos y todos sus aviones no valen para nada si el enemigo es capaz de localizarlos a todos en tiempo real. Pensad, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial fue el radar lo que permitió a Estados Unidos derrotar a Japón con relativa facilidad. Si algún oyente no me cree, solo tiene que pensar que incluso Estados Unidos ha reconocido que el 5G chino es superior al 5G americano. Así pues, si los chinos han superado a los americanos en ese ámbito, no es tan descabellado pensar que les están superando en otros muchos. Y a continuación os voy a presentar un indicio que demuestra con una claridad meridiana que la guerra se aproxima. Esta es la prueba definitiva, la prueba indiscutible. El Congreso de Estados Unidos está a punto de aprobar una ley que obliga a todas las mujeres norteamericanas a apuntarse a un registro para ser localizadas y movilizadas en caso de emergencia nacional. Es decir, traducción, ser llamadas a filas en caso de guerra. Pensad que esto no ha sucedido jamás en la historia. Es la primera vez que se ve algo así. Normalmente en la guerra la mayoría de los hombres son enviados al frente y unos cuantos, bastantes, se quedan en la retaguardia para vigilar campos de prisioneros, operar baterías antiaéreas, patrullar las ciudades, etc. Esta vez no. La inminente guerra va a ser tan mortífera
que esta vez todos los hombres irán al frente y las mujeres reclutadas se encargarán de cubrir las necesidades de la retaguardia, lo que demuestra no solo que va a haber guerra, sino que el Pentágono ha calculado que las bajas van a ser brutales. Por cierto, en Estados Unidos hace ya mucho tiempo que se aprobó una ley que autoriza al gobierno a movilizar y reclutar para el ejército a todos los inmigrantes ilegales que viven en suelo americano. Esto viola todas las normas del derecho internacional, pues estas personas son nacionales de otro país. Pero, en fin, ¿quién va a impedir a los militares americanos que no procedan de esta forma? Esta es la verdadera razón por la que el gobierno americano lleva 20 años sin controlar la frontera sur, para facilitar la entrada de millones de indocumentados a los que han utilizado como mano de obra barata entre el año 2000 y el 2020 y a los que van a utilizar como soldados y como carne de cañón en la guerra de 2022. Ahora todo empieza a cuadrar. ¿A que sí? Mi consejo para todos los ilegales que viven en Estados Unidos es que regresen cuanto antes a sus países de origen. Y mientras todo esto sucede en Estados Unidos, en Europa nuestros gobiernos nos obligarán a quedarnos confinados en nuestras casas por los repentinos virulentos rebrotes del coronavirus en cualquiera de sus variantes que tendrán lugar, que serán la excusa perfecta para impedir las manifestaciones de protesta contra la guerra y para tenernos a todos controlados y localizados para reclutarnos para el ejército. Pues poco después de estallar la guerra entre Estados Unidos y China, nuestros gobiernos, siguiendo las instrucciones del gobierno masón de Washington, declararán la guerra a Rusia y a China. Y de esta forma los banqueros sionistas satánicos de Nueva York tendrán su ansiada guerra mundial, la tercera ya en 100 años.